Vamos a iniciar ahora dentro del módulo E, Sistema de Gestión Medioambiental del Aeropuerto de Madrid-Barajas, el capítulo 2 correspondiente a la calidad de las aguas. En un aeropuerto se producen varios tipos de vertidos de aguas dependiendo de su origen. Están las pluviales, que se corresponden con las provenientes de las lluvias que al caer arrastran sustancias presentes en el suelo. En el aeropuerto estas sustancias son sobre todo hidrocarburos y aceites y grasas provenientes de las pistas, las calles de rodaje, la plataforma y los puestos de estacionamiento. Las residuales, que son las procedentes de instalaciones de uso doméstico o urbano o industrial y que contienen sustancias contaminantes. Las subterráneas, presentes en el subsuelo, como pueden ser los acuíferos o los ríos subterráneos. Y las superficiales, que son las que se corresponden con los ríos, las lagunas, los arroyos, etc. En el aeropuerto, la depuración de las aguas pluviales se lleva a cabo mediante unas instalaciones llamadas plantas separadores de hidrocarburos y desalenadores. Hay 16 puntos de vertido autorizado a cauce público en los cuales se muestrea y analiza la calidad de agua en cumplimiento de lo establecido en la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es un organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Durante los últimos años se han sustituido algunas instalaciones ya muy antiguas para mejorar su eficacia. Los desalenadores son instalaciones que lo único que hacen es retirar todos los sólidos o las arenas que hay en determinados puntos. En esos puntos se ha demostrado mediante analíticas y análisis de riesgos que no llegaba contaminación alguna. Una vez que lo retienen, evitan que estos sólidos puedan llegar a los ríos, a los arroyos y puedan en un momento determinado atascarlos. En cuanto a las separadoras de hidrocarburos, ¿cómo funcionan? Pues las aguas pluviales que llegan pasan por el canal de entrada donde se depositan todos los sólidos, se decantan los sólidos en forma de lodos, que son retirados posteriormente. Una vez eliminados los sólidos, mediante unas placas de coalescencia, la ley de Stokes, que lo que hacen es agrupar los aceites y grasas y los hidrocarburos y elevarlos a la superficie, se forma en la superficie una capa de hidrocarburos. Esta capa de hidrocarburos se evacúa mediante unos dispositivos recogedores llamados skimmers. Todo el hidrocarburo que han recogido estos skimmers son depositados en unos contenedores, en unos depósitos específicos para este residuo, y el agua, una vez limpia y tratada, va al canal de salida para su posterior vertido. ¿Qué parámetros se miden de calidad de las aguas pluviales? Pues los parámetros que se miden son pH, temperatura, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y aceites y grasas. Para cada una de las instalaciones existe una autorización específica de vertido por parte del organismo competente, Confederación Hidrográfica del Tajo, en el que se marcan los valores límites de cada uno de estos parámetros. Para llevar un control de calidad de estas aguas, el aeropuerto realiza con periodicidad semestral análisis de control. Estos análisis son realizados por empresas, o tienen que estar realizados por empresas que cuenten con una acreditación como entidad colaboradora de la Administración Hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas. Los datos obtenidos se comparan con los valores límites requeridos por la Confederación en la autorización de vertido correspondiente y se envían periódicamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo para asegurar el cumplimiento de su autorización. En cuanto a las aguas residuales, en el aeropuerto se generan también aguas residuales de tipo doméstico urbano, procedentes de los servicios sanitarios, de las cafeterías, de los restaurantes y de otras actividades desarrolladas en plataforma y terminales. Estas aguas se integran en la red de saneamiento municipal, ya que no existe ninguna depuradora dentro del recinto aeroportuario por estar muy próximas depuradoras municipales. Se llevan a cabo controles periódicos de calidad de estas aguas en los puntos de vertido a la red. ¿Qué parámetros medimos de calidad de estas aguas? Pues aceites y grasas, DBO5, demanda biológica de oxígeno, DQO, demanda química de oxígeno, sólidos en suspensión y conductividad. Ahí tenemos una muestra de los puntos de vertido de la T4, los contaminantes que existen. Pero uno de los principales problemas con que se encuentra el aeropuerto respecto a las aguas residuales son las aguas procedentes de las sentinas de los aviones, de los váteres químicos de los aviones. ¿Por qué? Pues porque estas aguas se caracterizan porque
los contaminantes presentes en ellas son muy específicos y son muy altos. ¿Qué contaminantes son estos? Bueno, pues sólidos en cantidades considerables, sobre todo papel, materia orgánica con una carga de nitrógeno muy alta y productos bactericidas muy fuertes. El aeropuerto cuenta con una instalación para el tratamiento o pretratamiento de estas aguas que llamamos planta de fluentes. ¿Cómo funciona la planta de fluentes? Pues el proceso de una planta de fluentes, el tratamiento que hace consiste en la adecuación del vertido mediante unos procesos físico-químicos y biológicos antes de su envío a los colectores municipales, ya para poder alcanzar la calidad exigida en la legislación vigente. Esta separadora, esta planta de tratamiento de fluentes, consta de varias fases. La primera fase es la de recepción y desbaste. Una vez que se descarga el agua bruta, se conduce a un tornillo sin fin en el que se separan los gruesos que lleve. Estos gruesos, depositados en forma de lodos, pasan a un contenedor para su posterior tratamiento fuera de la planta por un gestor autorizado. A continuación, el agua ya sin los sólidos es conducida a la balsa de bombeo, de la que aspiran dos bombas. Estas dos bombas, en la impulsión de estas bombas, descargan dos tamices. Los residuos de los tamices se transportan hasta un contenedor y el agua tamizada se conduce mediante una tubería a la balsa de homogenización. En esta balsa de homogenización es donde realmente se produce el tratamiento físico-químico. Su objetivo es la de obtener un agua de calidad homogénea y de realizar la eliminación del amoníaco, que es el principal componente presente en el agua bruta. Para ayudar a este proceso y evitar además que se produzcan sedimentaciones y malos olores, se procede a una agitación y una aireación suficiente mediante dos aireadores sumergidos. El rebose ya de este generado por la balsa de homogenización es conducido a la balsa de anoxia. En esta balsa se realiza lo que es el tratamiento biológico. ¿Y en qué consiste? Pues se elimina la materia orgánica biodegradable presente en las aguas por medio de unos microorganismos que son capaces de eliminar, esta materia orgánica por medio de la oxidación y de la síntesis biológica. El agua procedente de esta balsa se lleva a un depósito de agua tratada, pues que puede ser reutilizada para el lavado o para la fase de desbaste, y el resto de agua ya se vierte a la red de saneamiento municipal. En cuanto a las aguas superficiales, la ubicación del aeropuerto en el Valle del Jarama hace que un tramo del río discurra a la altura del aeropuerto y los cauces de 4 arroyos, Llamartina la Plata, Valdebebas, Zorreras y La Vega, lo atraviesan a su paso hasta alcanzar y desembocar el Jarama. Asimismo, entre las pistas 14 y 32 existe una laguna natural de una superficie aproximada de 2 hectáreas. Para verificar que las actividades que se realizan en el recinto aeroportuario no afectan a la calidad de estas aguas superficiales, se realizan controles periódicos. Los parámetros que se miden en estos controles periódicos son los que se establecen en el programa de control de aguas que tiene el aeropuerto, y los valores de referencia son los objetivos de calidad establecidos por el Plan Hidrológico del Tajo para este tramo de la cuenca del río Jarama. En el año 2010 se instaló una red de control de calidad de las aguas superficiales, que llamamos red Ninfa, que permite la medida en continuo de una serie de parámetros, como por ejemplo pH, temperatura, turbidez, conductividad, oxígeno disuelto, materia orgánica, hidrocarburos y amonio. Esta red está constituida por 2 estaciones de muestreo en continuo localizadas en el arroyo de Valdebebas. ¿Por qué en este arroyo? Porque es el receptor de importantes impactos ambientales, ya que en él descarga la depuradora de una población cercana al aeropuerto, que es Alcobendas. Los objetivos que se pretenden conseguir son, además de valorar el impacto ambiental de las actividades del aeropuerto, poder elaborar diagnósticos sobre el grado de contaminación que pudiera existir y a su vez establecer medidas de reducción de la misma. Los datos obtenidos de estas estaciones se envían también a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Vamos a pasar ahora a las aguas subterráneas.
Desde la ejecución de las obras de ampliación del recinto aeroportuario, el aeropuerto, en colaboración con la Comunidad de Madrid y con la Confederación Hidrográfica del Tajo, definió y desarrolló un plan de seguimiento y control de las aguas subterráneas en una serie de puntos para controlar la calidad de las aguas de los acuíferos donde se asienta el aeropuerto. Para ello se creó una red denominada RECA, que está constituida por piezómetros. La RECA es la Red Estratégica de Control Ambiental. Está planteada sobre un control de 62 piezómetros, 23 localizados en las zonas de plataforma y lado aire de la T123 y 39 más en el área de las terminales T4 y T4S. La posible contaminación de estas aguas subterráneas puede ser debido o bien a actividades pasadas. Hace unos años el control medioambiental prácticamente era nulo, con lo cual había muchos vertidos de sustancias contaminantes al terreno que no se tenían en cuenta, o también al vertido de sustancias peligrosas como hidrocarburos, aceites usados, líquido hidráulico, etc. En lo que respecta a la zona de los terminales T123, los parámetros de control están relacionados con el tipo de actividad desarrollada en la zona, que únicamente ha sido actividad aeroportuaria, y son hidrocarburos totales, BTEX, rebenceno, tolueno, xileno, pH y conductividad. En cuanto a la zona de la T4, las terminales T4 y T4S, los parámetros de control se encuentran más relacionados con las actividades desarrolladas en las áreas asociadas y terrenos ocupados por la ampliación. Estos parámetros que se miden son aceites y grasas, amonio, pH y conductividad. Otra de las actuaciones que se realiza en el aeropuerto para el control de estas aguas son estudios de descontaminación de suelos y se actualiza también la gestión de riesgos tal como se establecía en el informe preliminar de calidad de los suelos remitido a la Comunidad de Madrid de conformidad con el Real Decreto 9 del 2005 de contaminación de los suelos. Además, para evitar posibles contaminaciones puntuales, se llevan a cabo una serie de medidas preventivas, como pueden ser retimbrado de tanques de combustible, instalación de cubetos o bandejas de retención en depósitos móviles, en contenedores de residuos, etc. En la siguiente diapositiva podemos ver un mapa. La primera es un mapa de isopiezas. El mapa de isopiezas lo que nos da es cómo se comporta el comportamiento del flujo de las aguas subterráneas, para ver hacia dónde puede, en el caso de que exista contaminación, hacia dónde puede dirigirse esa contaminación. Y el segundo es un mapa de isoespesores, que lo que nos da a través de una gama de colores, lo que nos da es el espesor aparente de los hidrocarburos presentes en los posibles puntos de muestreo. Así podemos dar y tener el aeropuerto todo identificado, tanto por el comportamiento de las aguas subterráneas como por la posible contaminación del suelo, hacia dónde se dirige, y poder tomar las medidas para que nunca llegue al dominio público hidráulico, al río Jarama. La última parte es qué medidas toma el aeropuerto para la reducción y la mejora del consumo o minimización del consumo del agua. Una de las actuaciones que está en proyecto es la conexión a la red de agua regenerada del Ayuntamiento de Madrid para su posterior utilización en el riego de zonas verdes y baldeo de plataforma. Esta red la crea el Ayuntamiento, supone el aprovechamiento del agua procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento de la ciudad mediante la construcción de un gran anillo de circunvalación, aproximadamente 180 kilómetros, de infraestructuras subterráneas. Este anillo permite la reversibilidad del flujo hidráulico, permitiendo el abastecimiento de la ciudad con agua regenerada para el riego de zonas verdes, baldeo de viales, limpieza de alcantarillado, así como otros usos autorizados, por ejemplo, de riegos de campos de golf, viveros, etc. Un tramo de este anillo pasa por la zona sur del aeropuerto, con lo cual está en proyecto, como hemos comentado, la posible conexión a ese tramo del agua regenerada. Otra de las medidas que también ha llevado a cabo el aeropuerto es la construcción de 2 zonas de lavado de equipos en el campo de vuelo que cumplan las exigencias de la ordenanza de uso y gestión eficiente del agua. ¿Qué dice esta ordenanza? En lo que respecta al lavado de equipos, lo que dice es que toda el agua de los lavados de equipos se tiene que reutilizar, con lo cual en estas instalaciones
está previsto que toda el agua, no solamente de lavado de vehículos, sino de equipos, que son mucho más grandes, se pueda reutilizar y nunca se pueda verter a la red de saneamiento. También se está en el aeropuerto la reutilización de las aguas que utiliza el servicio de contraincendios para las pruebas de puntería. Estas pruebas de puntería se hacen contra un muro y todo el agua que se utiliza se lleva a un depósito para su posterior reutilización. Además, también se utiliza un simulador para llevar a cabo las pruebas de fuego real. Es una de las innovaciones que ha hecho el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Qué más actuaciones lleva a cabo el aeropuerto de Madrid-Barajas? Pues ha implantado medidas para la reducción del consumo del agua de riego, que es uno de los mayores consumos del aeropuerto. El riego de zonas verdes se utilizan primero especies con baja demanda hídrica. Se utiliza el riego por goteo, hay programadores de riego, se aprovecha el agua de lluvia y se utilizan praderas artificiales. Otro de los sistemas que también se utilizan es el mulching. ¿Qué es el mulching? El mulching es un acolchamiento. Lo que se hace es, esta técnica se utilizó durante décadas en la agricultura tradicional y hoy en día se ha reivindicado como parte de la jardinería de bajo mantenimiento. Es una técnica que consiste en cubrir el suelo con distintos materiales, orgánicos o inorgánicos, tejas, cortezas, etcétera, evitando que el suelo quede en contacto con el aire. ¿Qué hace que el suelo no esté en contacto con el aire? Pues le protege tanto de las heladas en invierno como de la evaporación de agua en verano y asimismo le protege de las malas hierbas. Y por último, el aeropuerto estableció el plan del uso sostenible del agua del aeropuerto 2010-2013. En este plan lo que se pretendía o el objetivo era identificar a los mayores consumidores de agua en el aeropuerto y proponer una serie de medidas de reducción tales como control de pérdidas, tecnologías de reciclaje y reutilización, instalación de accesorios o equipos ahorradores, por ejemplo los aseos, pues los fluxómetros, las células para los lavabos, etcétera, y además crear una concienciación sobre la importancia que tiene el agua en nuestro planeta, por lo cual se han creado manuales de buenas prácticas del uso del agua. Estos manuales de buenas prácticas se han repartido entre todo el aeropuerto y asimismo entre todas las empresas y compañías que realizan su actividad dentro del recinto aeroportuario. Y eso es todo. Muchas gracias.